Hola, soy Tamis Duarte y estoy acá hoy para el Congreso Internacional del Instituto Emocionalmente y junto con la licenciada Amália Vega. Bienvenida, Amália. Y ella va a decirnos un poquito de su historia, un poquito de a qué se dedica. Bueno, hola a todos. Como decía Tam, soy Amália, soy psicóloga y estoy muy contenta, muy feliz por estar acá con ustedes y por la invitación de este Congreso Internacional. Bueno, mi formación en los comienzos fue de docente, luego de docente de nivel inicial, pero luego como me interesaban los niños quería profundizar más y aportar más a los niños, entonces decidí continuar con psicología. Después de formarme como psicóloga en una universidad pública acá en Buenos Aires, continué mis estudios como profesora, porque bueno, la educación es algo que también me apasiona. En cuanto a mi formación, fue especialmente teniendo en cuenta diferentes áreas. Siempre me interesó mucho lo que es la prevención. En lo que es salud mental uno está acostumbrado o entrenado a enfocarse en los trastornos, ¿no? O en las patologías y en la cuestión diagnóstica. Y a mí me parecía que la prevención abría otro campo que es enfocarnos en las dificultades y también en las potencialidades de cada persona. Entonces estuve trabajando en el área de prevención en adicciones, también en el área de asistencia, atendiendo familias, pacientes y demás, así como también luego estuve haciendo también todo un recorrido por orientación vocacional, todo lo que es las expectativas, ¿no?, de la vocación de tanto adolescentes como adultos, gente que necesitaba también una reorientación laboral, ¿no? Algunos adultos que, bueno, presentan conflictos a la hora de elegir una vocación. Y luego, en estos últimos años, estoy más enfocada en lo que son temas de crianza y familia, con lo cual es un tema que estoy poniendo mucha energía y me parece que articula y se conecta mucho con lo que es la prevención, ¿no? Porque desde la familia es el seno de todo ser humano, de todo individuo, entonces es ahí donde tenemos que también trabajar y fortalecer para crear y criar personas en el futuro sanas y fuertes. Así que bueno, un poco ese es el recorrido y me pareció muy interesante este congreso, por eso el tema que pensé tiene que ver, mejor dicho, con cómo sobreponernos a la adversidad y salir fortalecidos, ¿no? Este es un tema que me resulta muy interesante y por eso es que me detuve a pensar en qué pautas puedo aportar a toda la gente que está del otro lado y que necesita, ¿no?, ciertas herramientas para ir viendo cómo afrontar el día a día y a veces con situaciones más complicadas que nos toca vivir en la vida, ¿no? Y este tema tiene mucha importancia ahora en este momento. Exacto. A nivel mundial, ¿no? Porque esa época de año se parece como afuera las personas están conturbadas, ¿no? Exacto. Y trabajando adentro, que es tu enfoque, ¿no? El mundo puede estar cayendo, pero adentro estoy estructurada para que estructurar el exterior. Exactamente, ese es el enfoque. Por eso es tan importante, de hecho esto que planteabas vos, Tami, de la época del año, estamos en diciembre, es una época del año que nos pone de una manera, que nos, ¿no?,
la vorágine del tiempo y de las muestras de los hijos por acá, del cierre de año por allá, del cierre de año de los trabajos, en los informes que uno tiene que presentar en los trabajos, así como los compromisos sociales que uno tiene con el ámbito en el trabajo, tanto como con los amigos, las familias. Uno entra en una vorágine y en un aceleramiento de agenda y en un problema de agenda donde uno no encuentra un espacio, un lugarcito, ¿no? Porque está todo cubierto. Entonces ahí uno tendría que plantearse una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente deseo yo afrontar o hacer? ¿Con quién quiero compartir? ¿De qué manera? ¿No? Porque pareciera que uno tiene una concepción también de que es el fin de año marca una finalización, ¿no? Como si no hubiera más resto de tiempo para hacer estas otras cosas, ¿no? Digo, si no me puedo reunir hoy con mi grupo de fútbol, me podré reunir el mes que viene, ¿no? Y no pasa nada, es decir, poder establecer y elegir realmente y tomarnos nuestro tiempo para poder poner el enfoque en el disfrute y en el deseo y no en las obligaciones y el cumplir con el otro, es lo que nos va a permitir poder ir eligiendo. De hecho, hay estudios que hablan del síndrome de diciembre, que es una acumulación de estrés, ¿no?, que se produce en esta fecha del año precisamente por todas las obligaciones, compromisos y además lo que nos pasa a cada uno con esto, ¿no? De repente uno se planteó, este año voy a bajar tantos kilos, este año voy a terminar el curso que tanto, ¿no? Lo tenía en la mente hace un tiempo. Y bueno, y quizás hay cosas que uno puede cumplir, otras, y ¿no? lo que no hice 11 meses quiere cumplir en diciembre. Efectivamente. Sí. Entonces ese aspecto es un aspecto, como decías hace un momento, perturbador para la persona, que trastorna. Bueno, este síndrome que hablan de diciembre es un síndrome pasajero, siempre y cuando uno pueda afrontar satisfactoriamente esto y no nos complique tanto en el día a día después, ¿no? Pero bueno, uno tiene que saber que en esta fecha del año, qué es lo más importante para cada uno, ¿no? Y vos tenés mucha prioridad para hablar de este tema porque tenés 2 hijas. Sí, tengo 2 hijas. Y ya sabes que es una mujer, como la mayoría de las mujeres del mundo, que trabaja, que tiene 2 hijas, que tiene el marido, que tiene el padre y se mantiene estructurada, independiente si es enero, si es diciembre, si es julio. Exactamente. A ver, uno intenta estar y contar con los recursos internos que uno tiene, ¿no? Desde luego todos somos seres humanos y hay momentos donde uno puede más y otros momentos donde uno puede menos. Pero lo importante es tener la capacidad de afrontar esto, ¿no? Sin desmoronarnos, ¿no? Sin desestructurarnos, sin desorganizarnos. Todas estas capacidades se pueden desarrollar, se pueden construir, se pueden fortalecer. Cada vez más hay investigaciones donde muestran la importancia de las relaciones humanas y la importancia del ser humano en cuanto a la flexibilidad que uno tiene para aprender, ¿no? Aprender modelos nuevos, aprender estrategias, modificar patrones, efectivamente, así como es posible modificar patrones personales, es posible modificar patrones familiares, ¿sí? Que es un poco lo que voy a ir hablando, ¿no? Y cómo es y la importancia de tener en cuenta que uno puede cambiar,
que se puede transformar la vida, pero esto implica un trabajo, ¿no? Un trabajo interno, continuo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo más importante. Y ahora volvemos al tema de tu charla, muy detallado. ¿Qué es el estrés? Bueno, un poco hace un momento estábamos hablando del estrés del diciembre, ¿no? Del síndrome de diciembre. El estrés es una respuesta del organismo frente a un estímulo, ¿sí? Que puede ser un estímulo, si es un estímulo nocivo y esto genera un desequilibrio en la persona, estamos hablando de un estrés negativo, ¿sí? Pero el estrés, hay un estrés que es un estrés positivo, que es el que nos permite motorizarnos, es el que nos permite avanzar, nos permite poner en juego los mecanismos, ¿no? Para poder ir resolviendo los problemas que se van presentando día a día, ¿sí? Con lo cual pensaba que el estrés es importante en tanto y en cuanto sepamos que, bueno, que es algo que nos puede pasar en un determinado momento y que uno de los autores que habla sobre el estrés define, me parece que es interesante lo que dice, en relación a un desgaste, ¿no? Al desgaste de un organismo, de una persona, ¿no? Él plantea una comparación de cómo un auto de un modelo 90, por ejemplo, ¿no? Si anda en malas rutas y si es un auto que no está cuidado bajo techo, va a tener un desgaste mayor que un auto que está bien cuidado, que está, ¿no? Que anda por buenas rutas, que está con bajo techo. Entonces, realmente ahí es donde él incluye el factor del desgaste como un elemento más a la hora de cómo contribuye el estrés esto, ¿no? También hay otro factor que hace que genere o pueda presentarse el estrés, que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Cuando un estímulo o cuando una situación adversa permanece con un tiempo más prolongado, esto puede generar más estrés, porque esta persona necesita utilizar todas las herramientas internas y todos los mecanismos defensivos para resolver esa situación, pero puede suceder que se agote en un determinado tiempo. Si ese estrés continúa a lo largo del tiempo, los mecanismos pueden ser insuficientes para sobreponerse, ¿sí? Entonces produce esto, ¿no? Que es justamente uno de los síntomas del estrés. Comúnmente es el estado de agotamiento, es el estado de fatiga, ¿no? Esta cosa de la fatiga crónica en ocasiones que sucede, o que también aparecen síntomas de ansiedad, ¿no? Ansiedades que no son muy claras, que son difusas, ¿no? Que no se pueden determinar específicamente por qué. Entonces, podríamos decir que el estrés es algo que es una situación específica, es un cuadro específico que tiene que ver con el agotamiento, con las ansiedades, ¿no? Con a veces estas desestabilizaciones, pero que la causa es inespecífica, porque lo que puede ser estresante para una persona, para la otra no lo es, por ejemplo. Y tiene que ver también el estrés con la somatización. Exactamente. Mirando al ser como un todo, y la persona empieza a tener problemas en el cuerpo físico y de corriente de ese estado de estrés, ¿no? También trajiste un tema muy importante, que es algo que también está demostrado en las investigaciones, ¿no? Cómo el estrés afecta y trastorna realmente al cuerpo, y ahí puede suceder que una persona con estrés pueda tener solamente algunos síntomas, ¿sí? Algunos trastornos temporarios de insomnio, bueno, síntomas de fatiga, ¿no? Pero luego lo puede resolver porque puede adaptarse a esa situación, entonces afronta la situación y lo resuelve satisfactoriamente. Pero puede pasar que no,
¿sí? Que no lo pueda resolver satisfactoriamente. Entonces ahí aparecen las enfermedades psicosomáticas, esto que decías vos, ¿no? ¿Y cómo afrontamos este estrés? Bueno, ¿cómo afrontamos el estrés? Es una buena pregunta porque es justamente el tema de la charla, porque es cómo sobreponerse a la adversidad, que puede ser estresante o no. Hay un concepto que es un concepto que cada vez está más en todos los niveles, en el ámbito de la psicología, como también en el ámbito de la sociología, que es la resiliencia, ¿no? La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de afrontar la adversidad y salir, ¿no?, satisfactoriamente. En los primeros momentos, me gusta decir que resiliencia viene de la palabra resilio, que es del latín, que habla de volver atrás, ¿no? Es saltar y volver atrás. Esta es la etimología de la resiliencia. Sucede que en los primeros tiempos, cuando investigaron sobre la resiliencia, se enfocaban en las situaciones especiales, ¿no? En aquellos, por lo general en situaciones de niños que afrontaron guerras o, ¿no?, en situaciones de orfandad, situaciones de tragedias, y cómo con esa situación estos niños podían aún avanzar, salir fortalecidos y crecer sanos y fuertes. Entonces, en los primeros momentos lo que se consideró fue que eran situaciones excepcionales, ¿no?, que eran historias especiales que sucedían. Entonces empezaron investigando qué sucedían en esas historias. Entonces, luego, lo que se fue comprobando a lo largo de las investigaciones y demás es que las historias resilientes eran más comunes y que no eran casos excepcionales, eran situaciones cotidianas que nos puede pasar a todos y que todos podemos desarrollar esa capacidad de ser resilientes, ¿no? Con lo cual, ahí empezaron otras investigaciones acerca de cómo desde las familias, ¿no?, propiciamos hijos resilientes, por ejemplo, o promovemos o ayudamos a que nuestros hijos sean resilientes, y nosotros como familias también. Entonces, realmente aparece esta cosa de que en realidad la resiliencia tiene que ver con un modo de mirar la cosa de manera dinámica, ¿no? El equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico. Sí. El equilibrio dinámico es un concepto permanente, ¿no? Y que en un primer momento lo que pensaban en las investigaciones era que la resiliencia era única, ¿sí? Y después en investigaciones futuras empezaron a registrar que hay resiliencias múltiples, ¿no?, que hay variedad de resiliencias. Con lo cual es un aspecto que siguen en investigación. Yo me detuve especialmente en lo que es la resiliencia familiar, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es tan importante enfocarnos en ese aspecto de la resiliencia familiar? Porque nosotros como familias, como padres o cuidadores responsables de una educación de un hijo, transmitimos modelos. Es verdad. Todo el tiempo, ¿sí? Y estos modelos tienen que ver con patrones que nosotros también traemos, ¿sí?, de los modelos que hemos tenido nosotros. Sí. Entonces uno puede pensar, ¿entonces podemos cambiar? Bueno, ¿por qué no podemos cambiar? Sería la pregunta, ¿no? Nosotros podemos elegir y desear cómo ser, qué padres queremos ser, más allá de los padres que tuvimos o los cuidadores que tuvimos. Por eso es tan importante la familia. Porque pasa también que
quizás para tu abuela, tu mamá hacía sentido en aquel momento. Efectivamente. Pero ahora no hace sentido. ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no cambiar? Ahí esto que vos hablás es que las épocas van cambiando, los valores van cambiando, ¿no? El lugar de una madre y padre van cambiando, el lugar de un hijo van cambiando, ¿no? Entonces realmente es algo muy valioso entender que la familia, ¿sí?, que es el núcleo de toda sociedad, ¿sí? ¿De dónde salimos todos? De una familia, ¿sí? Y mirar a la familia como un individuo. Efectivamente, Sí. la familia miramos como un individuo y como un sistema, ¿no? Un sistema, Un sistema que estamos relacionados, y es un sistema, como vos decías, con un equilibrio dinámico, no es un sistema cerrado que no admite cambios, es un sistema abierto, con reglas propias, con dinámicas propias, porque cada familia tiene su forma, su dinámica, sus tradiciones, sus valores. Entonces, ¿cómo ayudamos a estas familias, ¿sí?, para educar a hijos más fuertes y para ser familias más fuertes, ¿no? Esa es la pregunta y eso es lo que vamos a seguir hablando acá en este video. Amalia, ¿qué estrategias podés compartir con nosotros respecto de cómo afrontar el estrés y cómo desarrollar la capacidad de tener la resiliencia? Bien, en relación a las estrategias hay varias, como hablábamos hace un momento de la importancia de la familia, ¿no?, en el desarrollo socioafectivo de los hijos y de las personas, ¿no? Hay varias pautas o varias cuestiones a tener en cuenta. Generar espacios y procesos de comunicación en la familia es algo muy importante. ¿Por qué la comunicación es muy importante? Porque permite conocer al otro. La comunicación no es algo que siempre está desarrollado, o mejor dicho, no siempre hay espacios para comunicarse. Comunicarse no es hablar, comunicarse es que se produzca un encuentro con el otro, ¿no? Sabemos que en la era de la tecnología, seguramente hay papás del otro lado que me van a decir, pero ¿cómo?, ¿no? Si mi hijo está con la tablet o con los juegos, bueno, ¿cómo fomentar o cómo generar esos espacios de comunicación? De tener un emisor y un receptor que comprenda lo que el emisor está queriendo transmitir. Bueno, justamente, ¿no? La teoría de la comunicación parece muy simple, pero es la más compleja, porque esto que vos decís del emisor y el receptor, efectivamente hay un emisor, hay un receptor, pero después hay 3 niveles en la comunicación: lo que se dice, lo que se quiere decir y lo que el otro entiende. Con lo cual, ahí uno está entendiendo de cuán complejo es poder comunicarnos con el otro. Y hay un aspecto muy importante dentro de la comunicación, que les pregunto ahora a ustedes y a vos, Tamis. ¿Qué es lo que marca que puede haber una comunicación o no? Lo que se te ocurra. ¿Qué es lo que marca o lo que habilita que haya una comunicación o no? En mi opinión, la comprensión del mensaje. Bien. ¿Es eso? En realidad eso sería lo segundo, porque lo primero es escuchar, la capacidad de escucha. Porque si no escuchamos, no hay posibilidad de una comunicación, de un diálogo. Podemos estar hablando los dos en el mismo momento, o hablarnos y no escucharnos. Entonces realmente ahí no se produce la comunicación. Es tan importante este aspecto de escuchar, que si ustedes ejercitan esa posibilidad de escuchar a sus hijos, de escuchar a su familia, a sus amigos, a sus papás, ¿no? Poder escuchar nos abre un mundo de la persona que está hablando.
que a veces esto no sucede. Y comprender lo que ella quiere decir, porque no necesariamente lo que habla es, bueno, es lo que quiere decir. Exactamente. Este es otro factor que a veces dificulta bastante la comunicación, no solamente en la familia, inclusive entre amigos. Y bueno, esto que hablábamos recién de la tecnología, ¿no? En la era del chat, cuántos conflictos se arman, ¿no? En torno a en los chats que uno manda, y uno en su cabeza pone un tono y en realidad el que mandó ese chat era desde otro lugar. Entonces se genera un cortocircuito en la comunicación que, bueno, esa es la complejidad de la era digital. Esa es la complejidad de quizás los malos usos de la era digital, ¿no? Porque desde luego que la era digital facilita muchísimas cosas. Por ejemplo, que ustedes que están del otro lado del mundo nos estén escuchando ahora y que puedan valorar toda esta información y experiencia que podamos tener, ¿no? Cada experto que va a estar en este congreso. Entonces, el tema es ¿qué hacemos con esto? Decimos que un coma hace toda la diferencia. Totalmente, ¿no? Exactamente. Una coma hace una diferencia enorme en una oración y en el sentido de lo que uno quiere transmitir, como decías vos, ¿no? Realmente el tema de la comunicación no empieza ahora. La comunicación empieza desde bebés, desde cuando somos bebés, o desde cuando estamos dentro de la panza de nuestras mamás, ¿no? En el mundo intrauterino empieza la comunicación, porque ya recepcionan la comunicación, recepcionan desde los bebés el tono que emplea la mamá, el modo en cómo habla, los ritmos del discurso de la madre. Todo esto ya es comunicación. Todo esto es entrar en el mundo del lenguaje, entrar en el mundo de la sociedad, el poder saber que nos entendemos. Aunque bueno, yo sé que vos sos brasileña y que estás hace poco acá en Argentina, pero nos entendemos porque hay una intencionalidad de entendernos, hay un encuentro. Ve que la comunicación es más allá de las palabras. Es más allá de las palabras. A veces uno comunica más con un gesto, ¿no? O a veces esto a veces nos pasa mucho en la vida, como padres, me ha pasado también, y como personas, de decir una cosa, estoy muy contento de estar acá, y no transmito con el gesto, ¿no? Entonces, efectivamente, a veces, como decías vos, la comunicación más efectiva o más directa tiene que ver con lo que no digo, con lo no dicho muchas veces. Entonces, aunque uno está hablando, hay que poder escuchar qué es lo que está diciendo del otro lado, qué tono está empleando, qué gestos acompañan a esa charla o eso que nos está diciendo justo tu hijo que vino del colegio de repente y tuvo una situación con algún amigo o alguna amiga, en fin. Bueno, estas son algunas de las estrategias. Otra estrategia que es muy importante a la hora de la relación en la familia es fomentar, crear, que resolvamos los problemas en conjunto, ¿sí? Resolver los problemas en conjunto, problemas cotidianos, ¿no? Y que los chicos participen en la resolución de problemas. Lo que generamos es primero el reconocimiento de ellos, ¿no? Y valorar lo que ellos puedan aportar sobre la situación puntual, ¿sí? Y también estamos fomentando o generando que ellos vayan creando alternativas de resolución para el día de mañana, cuando puedan ser más grandes, en el caso de que son niños, por ejemplo, ¿no? En el caso que son adolescentes, bueno, van a aportar
más cosas, más con su recorrido, con su experiencia. Pero bueno, sin olvidarnos que el norte lo marcamos los adultos, Sí. ¿no? Porque hay una línea delgada ahí. Una cosa es que uno pueda apostar a la resolución conjunta, a la colaboración, ¿no? Pero es fundamental saber que Es una línea fina, ¿no? La Sí. madre que es una amiga, pero hay que ponerse como madre, efectivamente, ¿no? Porque eso he cambiado mucho, ¿no? De generaciones. Antes yo veo, por ejemplo, la generación de mi mamá, la madre no era una amiga, era la madre que daba órdenes y el hijo cumplía. Y ahora mi generación ya es otra. Y no se puede ir ni un extremo ni al otro. qué interesante lo que estás diciendo, porque vos estás hablando de cómo era tu mamá y estás describiendo un estilo que era muy usual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Era algo esperable para esa época, Sí. pero era un estilo autoritario, Sí. donde había alguien que marcaba lo que se debía hacer y entonces el hijo tenía que cumplir esas pautas. Lo que encontramos en las investigaciones y en los resultados de estos tipos de crianza, de este estilo de crianza, de esta práctica de la crianza autoritaria, es que de esta manera no estamos fomentando la autoestima, ¿sí? Por el contrario, podemos generar un vínculo de dependencia con esto en el hijo, porque si mi mamá me marcó que tengo que hacer esto, después este hijo puede no tener herramientas para resolver por sí solo, con lo cual depender de su mamá, papá, ¿sí? Entonces, ¿qué genera esto? Dependencia, inseguridad en sus propias intuiciones, en sus propios recursos, ¿no? Bueno, este era un estilo de un momento. Ahora vos decías que a veces hay estilos de familias que dejan hacer, ¿no? Sí. Donde dejan hacer libremente y bueno, y de repente donde puede suceder esto que vos decías, donde los padres están en la misma altura que sus hijos, entonces se apoyan desde un lugar de ser amigos de los hijos. Bueno, ¿qué es lo que genera esto? Genera realmente una desorientación en el chico. No tienen un rumbo. Los padres estamos acá para educarlos y marcarles un rumbo. Hay una figura muy interesante y muy linda que quiero compartir, que la educación o el lugar del rol de los adultos en la educación debe ser un faro. El faro en el océano está para iluminar qué caminos debe tomar el barco para no estrellarse, para preservarse y para poder llegar al destino de buena manera. Bueno, esa es la figura que debemos tener nosotros como padres toda la vida, ¿no? Porque es una función que tenemos para toda la vida, esta función hermosa y compleja a la vez de ser padres. Un poco lo que estaba hablando también tiene que ver con cómo es frente a la comunicación, pudiendo comunicarnos con nuestros hijos, promoviendo encuentros para resolver problemas y demás. También lo que estamos es generando una interacción positiva con nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan que lo valoremos positivamente. Nuestros hijos necesitan, y me atrevería a decir no solamente nuestros hijos, también a veces nuestros amigos necesitan valoraciones positivas, ¿no? Otra de las cuestiones que también en la familia es importantísimo es que los hijos sientan que hay un apoyo incondicional, ¿no? Esto es muy importante para ellos, ¿no? Porque tienen que poder entender que los queremos
siempre, y pase lo que pase, ¿no? Esto es muy importante porque lo que le estamos brindando ahí es un lugar y un reconocimiento de que ellos tienen ese lugar y que son queridos siempre, ¿no? Y estamos sembrando su autoestima también con eso. Yo digo que es hablar con los hijos que comprendan el E, no solamente el O. Entonces, si yo hablo con mi hijo que hizo una cosa errada, pero mismo así yo lo amo. Exactamente. No comprender que yo le llamé la atención para una cosa o lo amo. Para comprender el E. Los amamos incondicionalmente, pero mismo así tenemos que, efectivamente, también dar límites. Exacto. Vos traes un tema que son los límites, que un poco algo se tocó hace un momento. Los límites es un tema muy complejo también, pero a la vez el límite es necesario porque el límite orienta, sí, ¿no? Aquellas personas, aquellos chicos sin límites, bueno, a veces está el efecto del no límite que en ocasiones pueden, de ser adultos, tener diversas problemáticas por la dificultad de límites que no internalizó, que no incorporó desde chico, ¿sí? Desde niño, una persona. Entonces, cuando es adulto, puede tener problemas con el límite precisamente. Y en la sociedad todos nos manejamos con límites. Entonces puede tener esta persona trastornos leves o trastornos graves, hasta puede tener trastornos en relación a las adicciones, a delinquir, es decir, a estar a veces a someterse a situaciones muy al límite precisamente, ¿no? Sí. Como un intento de buscar un límite. Bueno, si bien esto es algo muy rápido lo que digo, es más complejo, pero bueno, me parecía interesante poder también planteárselo y que en el límite, como vos decías, no tiene que ser o, ¿no? Bueno, te equivocaste en esto, ¿sí? Pero yo te sigo queriendo, sí, ¿no? Esto es lo que, aunque uno no lo transmita verbalmente, esto es lo que el chico o el niño y la niña debe sentir, o el adolescente debe sentir, ¿no? Así como hablábamos de estas estrategias de resiliencia familiares, que también son aplicables a los seres humanos, a las personas, porque como decíamos, todas las las familias, relaciones, a todas las relaciones, también hay otras estrategias que quería compartir, que es que tienen la posibilidad de reescribir la historia, ¿no? Cada uno de nosotros podemos reescribir la historia en todo momento, ¿sí? Tenemos la capacidad de hacerlo. Esto implica trabajo, implica un proceso, a veces implica pedir ayuda, ¿sí? Pero esto es posible. No porque uno tiene un patrón de un patrón o un modelo de padres que fueron autoritarios, y uno dice, yo jamás me voy a parecer a mi papá o a mi mamá. Sin embargo, muchas veces uno se encuentra diciendo hasta la misma frase. Exactamente, eso, ¿no? Pasa siempre. Pasa mucho. Mucho. En las consultas me traen Sí. esto. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar esa historia, de transformar esa historia y de pensar qué queremos nosotros como papás, qué tipo de educación queremos. Y así como nos podemos hacer esta pregunta como padres, también nos podemos hacer preguntas como personas. ¿Es esta la vida que yo quiero? Ahora estoy repitiendo qué modelo, ¿sí? Digo, esta posibilidad de preguntarnos abre justamente una posibilidad de trabajo para poder reescribir mi historia de otra manera y disfrutar disfrutar de la vida que uno desea especialmente, ¿no? Hay otro aspecto que es muy valioso,
que es tener presente todo lo que uno sí pudo hacer. Porque lamentablemente a veces nos entrenan a pensar y a detenernos en las cosas que no nos salió tan bien o que no pudimos hacer. Y entonces ahí nos conectamos con nuestras dificultades o a veces nuestras limitaciones. Y en muchas ocasiones nos quedamos trabados ahí, paralizados. Entonces, una forma posible para afrontar esas limitaciones, esas dificultades, y más aún si hay una adversidad del exterior que pueda suceder, es recordar, conectarnos con todo lo que sí logramos, con lo que sí ya conquistamos, con lo que sí pudimos hacer en otro momento de nuestra vida. Porque eso nos va a permitir pensar, si pudimos con esto, podemos con lo que me toca ahora. Salir del papel de víctima. Efectivamente. Yo soy así porque mi mamá era así, la culpa es de ella. Bueno, tomar la autorresponsabilidad, salir del papel de víctima y qué yo puedo hacer con lo que yo tengo ahora. Exactamente. ¿No? Respetar a la madre, el padre, hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, con el nivel de conciencia que tenían, ¿no? Exacto. Y mirar ahora, ¿qué puedo hacer ahora con lo que yo tengo? Con lo que yo tengo y entender que somos responsables nosotros de nuestro bienestar y nuestra salud. Sí. Somos nosotros, ¿no? Que podemos elegir, porque a veces hay muchas personas, quizás algunas que están del otro lado les pase, ¿no?, esto de sentir que bueno, que ya nada puede cambiar, que bueno, que la vida que le tocó tener, que los primos son iguales, que toda la familia está en la misma situación y que entonces esto es como un destino que no puede cambiarse, ¿no? Bueno, esto no es así. Es posible, es momento de que te preguntes, de que puedas conectarte con lo que realmente deseas para tu vida, ¿no? Y poder seguir avanzando y creciendo, que esto es posible. Es posible, teniendo autorresponsabilidad, retornamos a nosotros el poder. Efectivamente. Teniendo el poder, nosotros podemos cambiar. Exacto, porque si no la culpa es del otro, sí. Está en el afuera, entonces porque si mi mamá me hubiera ido a verme al acto cuando tenía 5 años, yo hubiera sido más segura, por ejemplo, digo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero cuando uno realmente puede registrar y tomar la responsabilidad en nuestras manos, ahí comienza nuestra vida. Sí. Así que bueno, quería compartirles todas estas estrategias para ustedes y les agradezco a los organizadores del Congreso Internacional Online por invitarme. Así que bueno, hasta el próximo evento. Un placer muy grande tenerte acá y poder compartir con nosotros todas estas informaciones que son muy valiosas. Muchas gracias, Amalia. Muchas gracias, Tamis. Gracias.